Comprensión histórica del presente. El objetivo es identificar los alcances del estudio de las ciencias sociales y de la historia. Para entender lo que son las ciencias sociales, debemos definirlo como el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales, que son producto de la actividad del ser humano. Por lo tanto, las ciencias sociales, dentro de las cosas que se preocupa, principalmente está el factor humano, dentro de una sociedad y su evolución. Si definimos qué son las ciencias sociales, podemos decir que son aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias y que se ocupan principalmente de las manifestaciones materiales e inmateriales de los diversos aspectos de los grupos sociales. Por lo tanto, lo que está diciendo las ciencias sociales es que además de preocuparse del estudio de las personas y su evolución en el tiempo, también se preocupa de los factores culturales, sociales e incluso de las mentalidades de los grupos. Dentro de lo que estudian las ciencias sociales, podemos definir los individuos, los grupos, la evolución biológica, la evolución cultural de los grupos sociales, su organización económica a través del tiempo y obviamente en distintos países, su capacidad de adaptación, ya sea ante guerras, desastres naturales o incluso adaptaciones de carácter político. Por lo tanto, su organización política siempre va a ser importante dentro del marco de estudio. ¿Para qué estudiar las ciencias sociales? Obviamente para comprender el pasado de las sociedades humanas y para entender el presente de los pueblos. Este elemento es muy importante porque dentro del cuadro de la historia y por lo tanto de las ciencias sociales se entenderá que para comprender el presente debo tener claro los sucesos del pasado y al mismo tiempo para poder entender los sucesos del pasado debo tener claridad en cuanto a los sucesos del presente. Además, busca comprender el mundo, obviamente evitar problemas que hayan pasado en épocas pasadas y obviamente evitar y solucionar de la mejor forma dichos conflictos, hacer decisiones responsables, entender el mercado económico y obviamente sus fluctuaciones, visualizar y construir nuestro futuro. Por tanto, entender y analizar nuestros valores, nuestras costumbres y nuestra identidad. Lo que deja en claro que las ciencias sociales no solamente se preocupa de los aspectos humanos, sino de todo el entorno y todas las características que engloban a un grupo social. Las ciencias sociales, tal como su nombre lo dice, es una serie de ciencias que se articulan, se conjugan y obviamente funcionan de forma paralela para poder llegar obviamente a una investigación clarificada. Podemos encontrar la sociología, la psicología social, la economía, la historia, el derecho, la política, la antropología, entre otros. Dentro de la rama de las ciencias sociales hemos definido que se encuentra la historia. La historia, desde un punto de vista clásico, es básicamente los sucesos del pasado. Viene del origen de la palabra griega istos, que obviamente deriva del ver. Por lo tanto, aquella persona que estudia la historia es aquella persona que trata de reconstruir y obviamente ver a través de los ojos del pasado los sucesos acaecidos. ¿Qué es la historia? Es una ciencia del hombre y de las sociedades humanas en el tiempo. Y ahí hay un factor importante. Dentro de la historia es trascendental entender que se estudia, obviamente, los sucesos de las personas, pero a través del tiempo, principalmente de los hechos pasados. Por lo tanto, la historia es una rama de las ciencias sociales que tiene como objeto el estudio del pasado de la humanidad, tanto el reciente como el remoto, y que se fundamenta para ello en libros, referencias y material documental de diversa índole. Esto es lo que se consideran como las fuentes, como todo lugar del cual yo puedo extraer información. Ya pueden ser fuentes primarias, secundarias o terciarias, de acuerdo a la cercanía en cuanto al suceso o al hecho acaecido. Una de las grandes interrogantes en torno al inicio de la historia es principalmente definir bajo qué punto se considera el inicio de tal. La versión más clásica y la más aceptada por todos es que se entiende como el inicio de la escritura, desde el formato clásico en el cual podemos dejar un registro y eventualmente otras personas los podrían entender. Entendiendo la escritura como el formato clásico en el cual nosotros podríamos llegar a entender lo que sucedió en el pasado de acuerdo a estos registros, obviamente los primeros jeroglíficos van a ser considerados como los primeros indicios de la escritura. A pesar de ello, podemos encontrar otras manifestaciones de escrituras de una forma no tan clásica, a través de cuevas y a través de dibujos prehistóricos. Cuando estudiamos la historia,
hay un formato clásico y estructurado de cómo se generan periodos dentro de la historia, ya sea la prehistoria, como todos aquellos sucesos antes del inicio de la escritura o de la invención de la escritura, la edad antigua, donde destacan principalmente Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Luego tenemos la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea finalmente, que son los tiempos que estamos viviendo actualmente. Dentro de cada uno de los periodos de la historia podemos encontrar elementos claves. Por ejemplo, podemos identificar la vida en las cavernas a través de los hombres prehistóricos. O bien también podemos encontrar las grandes expresiones arquitectónicas, en este caso de los griegos. Bajo el mismo alero podemos identificar que cada una de las etapas de la historia tiene características específicas. En este caso, por ejemplo, en la vida medieval, el mundo de la función del caballero, el tema de las armaduras, la vida en los castillos y obviamente ciertos roles sociales que son distintos a otras épocas. La Revolución Francesa, por ejemplo, marca un hito dentro de la historia, en lo cual viene a iniciar lo que es la historia contemporánea. O bien, incluso podríamos generar ciertos periodos con hitos importantes dentro de la historia. En este caso, el inicio de la carrera espacial, principalmente llevada a cabo por Estados Unidos y por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Dentro del estudio de la historia, uno de los elementos centrales, o tal vez el más importante, es el factor tiempo, entendiendo y recordando que la historia se preocupa principalmente del estudio de los hechos del pasado. Por lo tanto, todas las vinculaciones, el donde el hombre, a través de las sociedades o incluso como grupos individuales, interactúan a través del tiempo generando cambios. Por lo tanto, tendremos que definir qué es el tiempo histórico. En simples palabras, el tiempo histórico es la triangulación de una serie de elementos y factores en el quehacer historiográfico, para la comprensión de los hechos y períodos. Por eso hay elementos que lo van a definir. Primero, el tiempo, o sea, cuándo. Generalmente, cuando se entiende cuándo, se refiere a fechas, períodos o incluso siglos. El espacio, entendiendo como el espacio geográfico, o sea, dónde ocurren los hechos, y obviamente los protagonistas, quiénes son los que interactúan en los hechos a través de las sociedades y a través del tiempo. O sea, quiénes son los actores principales dentro de cada uno de los hechos históricos. Finalmente tenemos que definir y generar una diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico. El tiempo cronológico se refiere a la medición del tiempo secuencial, es decir, hablamos de días, meses, años, décadas, siglos y milenios. Esta forma de medición del tiempo nos permite ubicar los hechos históricos en una fecha precisa, tal como lo conocemos, un tiempo cronológico, determinado tal vez por años. En cambio, también existe el tiempo histórico, que son un conjunto de hechos, procesos, coyunturas y cambios. Todo hecho histórico se relaciona mucho con los acontecimientos anteriores y posteriores, lo que permite formar un proceso histórico. Aquí se genera una diferencia. Cuando hablamos de un tiempo cronológico, son tiempos exactos. Ejemplo, la independencia de Chile fue entre 1810 y 1823, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo histórico hace referencia principalmente a la etapa, no necesariamente ligado de una forma directa a los años. Por eso, tomando el mismo caso de la independencia de Chile, hablamos del proceso de independencia nacional, el cual además podría estar inserto dentro de otro cuadro histórico mucho mayor, como es el proceso de construcción de los estados nacionales latinoamericanos durante el siglo XIX. Por tanto, se genera una gran diferencia entre tiempo histórico y tiempo cronológico.